La Policía Nacional y el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia arrearon a los indígenas que sobreviven al costado de la Conmebol por el tema de la Organización de los Estados Americanos y la sesión que se está desarrollando en nuestro país. Según las autoridades, este hecho se llevó a cabo para proteger la seguridad de los indígenas y no precisamente para ocultar una realidad. Un importante grupo de familias nativas que estaban asentadas en la zona del Hotel Borbón del Luque fueron trasladadas a otros sitios por disposición del gobierno a cambio de comida y abrigo, según confirmaron los propios indígenas. Eran alrededor de 100 nativos, la mayoría de ellos pertenecientes a la parcialidad Mbuga guaraní. Sí. Algún tembi abrigo mimba en baje y peme lo meta ha. Me miaura la tembi cuer. Haupea la pejo pe chama mo to lado. Añete cosarate isla vela hoji kwai. Sarate la. Bogu más o menos la peime apera. Sí. Este lunes, en el lugar donde generalmente se asentaban las familias indígenas y se veía la obra de la autopista Ñuguazú, unos obreros trabajaban en la colocación de chapas que servían para pintar un panorama distinto al habitual. Por otro lado, desde el Departamento de Relaciones Públicas de la Jefatura de la Primera Zona Policial, confirmaron que el arreo lo realizaron ellos mismos junto al Ministerio de la Niñez y la Adolescencia para resguardar la seguridad de los nativos. Ellos estaban ocupando la parte esencial de la parte del servicio de la OEA. Entonces, para protección de ellos, se le ubicó en un albergue en Sarate Isla. Claro, evitar cualquier percance con tantos efectivos que ahora están ahí, ¿no? Sí, eso es uno. Y otro es que apeliran mucho, el tránsito es muy en gran cantidad y apeliran mucho a las personas, especialmente a los niños que estaban allí. También desde esta jefatura confirmaron que el operativo de seguridad en el marco de la Asamblea de la Organización de Estados Americanos despliegan un importante contingente policial a fin de resguardar a las delegaciones nacionales e internacionales. Tenemos, por ejemplo, 2 pelotones de montados, 3 de antidisturbios, una camioneta, un camión cisterna, hidrante, y también tenemos la gente, ¿verdad?, de explosivistas, francotiradores y investigaciones que están en el hospedado en el Hotel Borbón. El operativo oficial inició este lunes y se extenderá hasta el próximo viernes 6 de junio.